Vamos a continuar, mis hermanos, con el estudio de las bienaventuranzas. Vamos a continuar con la bienaventuranza número 3, Mateo capítulo 5, versículo 5. El estudio se llama mansedumbre. Y la palabra de Dios dice de esta manera: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si ustedes recuerdan, mis hermanos, ya lo hemos hablado en las dos anteriores, definitivamente nuestro Señor Jesucristo cambió la perspectiva del ser humano. No nada más de los hijos de Dios o los israelitas, sino de todos en general. Tanto al grado que Herodes mandó a matar niños, porque decían que se había levantado un rey de los judíos. Ellos sabían que al levantarse un rey de los judíos iba a venir una guerra, iba a venir una persecución, y pues corrían peligro, podría decirse, los romanos, de ser derrocados. Entonces, lógicamente todos traían la sed de venganza, la sed de sangre, de guerra, de pelea. Querían que se levantara un rey como David, un rey que viniera y destruyera a todos los enemigos. Y de pronto nuestro Señor Jesucristo dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los israelitas no esperaban eso, ¿verdad? Ellos esperaban, tomen armas, tomen espadas, porque vamos a pelear, somos valientes, somos aguerridos, y el día de hoy vamos a ganar y vamos a poseer la tierra que Él nos dio. Vamos a ver por qué dijo que la tierra era la que se iba a tomar por heredad. Esto fue lo que normalmente los seguidores esperaban. Ese grupo de seguidores esperaban levantarse en armas en contra del opresor, en contra de los romanos, y que un día iban a tener una libertad física. ¿Por qué? Porque así fue desde el principio. Dios a Adán y a Eva les prometió una tierra. Primero los puso en el jardín del Edén. Era una tierra, estaban aquí en la tierra. Se las había dado por heredad. Después se la da a Abraham y le dice: todo esto será tuyo, una heredad palestina, ¿sí? Y así sucesivamente, si nosotros vamos viendo en la historia del Antiguo Testamento, siempre hubo una promesa de heredad la tierra, una tierra donde fluye leche y miel. Y Jesucristo viene y habla de un salmo a donde dice que los mansos y humildes heredarán la tierra. Salmo 37. Todos estaban esperando una libertad literal. ¿Y por qué estaban esperando una libertad literal? Aparte de porque en el Antiguo Testamento lo decía, es porque ellos no habían visto o no habían entendido su libertad emocional, su libertad moral y por supuesto su libertad espiritual. Y es lo que está sucediendo ahorita. La gente que se va al mundo quiere su libertad literal. No están entendiendo que tienen una esclavitud moral, emocional y espiritual. No la entienden. Dicen: yo quiero ser libre. Ok, ahí está tu libertad. Pero ¿cuál es la libertad que buscan o la libertad que quieren? La libertad literal. Era lo que buscaba el pueblo. Jesucristo tenía que enseñarles su esclavitud, la cual, la moral, la emocional y la espiritual. En la palabra de Dios dice que todos se han desviado del santo mandamiento de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Todos se hicieron a una, todos se desviaron. No hay quien busque a Dios. Su esclavitud emocional los estaba llevando, como hasta el día de hoy, al rencor,
al odio, a la ira desbordada, entre otras muchas más. Si tú te das cuenta es lo que está sufriendo ahorita el mundo. Según dicen, nosotros queremos libertad, se levantan en una marcha y su ira se enciende y empiezan a destruir, a golpear, a lastimar, a hacer daño. ¿Eso es la libertad para ellos? Esa libertad emocional, están guardando tanto sus emociones que llega un día en que se desbordan y golpean a los hijos, lastiman, hacen daño, maltratan, traen ira, odio, rencor. Para eso quieren su libertad, para desbordarse en sus emociones. Por eso es que muchos que se dijeron cristianos desde la niñez llegan a una edad y se desbordan totalmente a lo que es el libertinaje. Se van al homosexualismo, al lesbianismo, etcétera, porque sus emociones están todas descontroladas. Y el pueblo de Dios ya estaba igual. Su esclavitud moral ya no la veían. Ya no se les hacía raro ver hombres con hombres y mujeres con mujeres. Lo dice la palabra de Dios en Romanos. Se llenaron de lascivia. La moral se acabó. Lo mismo que está sucediendo ahorita. Hay una esclavitud moral, una ceguera moral total, que para mucha gente se les hace normal que las mujeres anden ya casi desnudas en la calle. Que hombres con hombres se estén besando, que mujeres con mujeres estén teniendo, según ellos, relaciones sexuales, que no son relaciones sexuales. Se están desbordando tanto al bestialismo, a la zoofilia, a los pederastas, a todo, mis hermanos. Se ha desbordado, ya no hay moral. Pero no nos vamos a ir de este mundo, hermanos. Tenemos que aprender a vivir así. Dijo nuestro Señor Jesucristo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, de verdad, mis hermanos, Jesucristo nuestro Señor sabía, veía todo esto, no cuando Él vino a la tierra, sino desde los tiempos de Noé. Desde antes de los tiempos de Noé, ya el mundo estaba confundido y perdido. Ahora está igual. La gente no se da cuenta que están en esa esclavitud. Y por cierto, también, y por último, es la esclavitud o muerte espiritual. ¿Por qué no ven cómo está la moral? ¿Por qué no ven cómo está el mundo? ¿Por qué no ven cómo están sus sentimientos? Porque están muertos espiritualmente también. Están muertos totalmente espiritualmente, y por eso para ellos se les hace normal esa manera de vivir. Al grado de que nosotros como cristianos a veces llegamos a creer que estamos mal nosotros. ¿Seremos muy duros? ¿Seremos muy cuadrados? ¿Estaremos ahorcando a nuestros hijos y no les damos libertad? Cuidado, mis hermanos. Cuidado. Tenemos que ver qué clase de libertad quieren nuestros hijos. Porque debemos de ser libres. Debemos de vivir en libertad, pero debemos de vivir en una libertad emocional, en una libertad moral y en una libertad física conforme a la palabra de Dios. Yo soy libre, yo no estoy esclavizado. Dijo la palabra de Dios, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo estoy libre de todo eso. Y tú debes de estar libre de esta manera. Pero si tú sigues buscando el libertinaje, entonces lo que tú necesitas es conocer la palabra de Dios y ser hijo de Dios y amar la palabra de Dios. Hace unos días hablábamos acerca de que nuestro deleite debe de ser la ley. Así que, mis hermanos, si no hay libertad espiritual,
no va a haber libertad emocional, no va a haber libertad moral y menos libertad física. ¿O alguno de ustedes va caminando en la calle como esclavos? Cuando tú te vistes con libertad. Ya no te estás vistiendo de que, ay, esto me tengo que poner porque soy cristiano. Si estás pensando en eso, entonces no eres cristiano. Estás viviendo de apariencia. El pueblo de Israel únicamente estaba esperando una libertad física. Anhelaban la libertad física. Estaban deseosos de derramar sangre del enemigo. Estaban deseosos de acabar con el enemigo. Estaban deseosos de satisfacer sus deseos carnales y poder levantar su bandera, supuestamente ellos, de victoria, como lo hayan hecho anteriormente. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento hubo muchas victorias del pueblo de Dios. Muchas victorias. Y llegaban y poseían tierras. Pero ¿qué sucedía? ¿Para qué las adquirían? Para volverse igual que los enemigos. Por eso Dios les dijo, cuando lleguen a una tierra, acaba con todos, mátalos a todos y no aprendas lo que ellos hacían. Entonces es lo mismo con esta gente que estaba esperando que derrocar a los romanos, acabar con los opresores, destruirlos, matarlos. ¿Para qué? Para que después se olvidaran de Dios y volvieran otra vez a su vida mundana y de perdición. Por eso es que Jesucristo nuestro Señor les dijo, no, ustedes necesitan algo completamente diferente. Necesitan regresar a la senda antigua. Porque como lo vimos en los estudios anteriores, no es nada nuevo lo que les dijo Jesucristo. Les digo cosas que ya están escritas en el Antiguo Testamento, pero que no lo entendían. Ellos querían su victoria, una victoria terrenal, una victoria de sangre, de odio, de destrucción. Pero de nada les iba a servir esa victoria, porque iba a suceder lo mismo. Era tan grande su soberbia, tan grande su inmoralidad, tan grande era la distancia entre Dios y ellos, que no llegaron a notar su necesidad y su esclavitud. Ellos únicamente confiaban en sus propias fuerzas y decían, somos del pueblo de Dios, somos guerreros de Dios, somos los guerreros de Jehová, nosotros nos defendemos con espada. Nosotros vamos a luchar porque Dios está con nosotros. Pero no se daban cuenta que entre más ganaban victorias según ellos, más se alejaban de Dios. Más y más se alejaban de Dios. Porque la victoria era para ellos, no para Dios. No le daban la gloria a Dios. Por esa razón nuestro Señor Jesucristo principia su ministerio dando estos requisitos, por decir así, requisitos, ¿sí? Para que se dieran cuenta que no era lo que ellos esperaban, sino que lo que Dios exigía para poder ser verdaderamente libertados. Antes de continuar, mis hermanos, yo quiero comentar esto, que quede bien claro. Las bienaventuranzas no es como las cartas de ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Creo que ya lo había comentado. Las bienaventuranzas es un todo. O sea, tú no puedes decir, yo soy manso, pero yo no soy pobre. Yo soy pobre, pero yo no voy a llorar. No, todo es unido, entrelazado. ¿Sí? Tienes que ser pobre de espíritu. Tienes que llorar por tu pecado para ser consolado y también tienes que ser manso y humilde de corazón para poder recibir la tierra por heredad. ¿Sí? O sea, tiene que estar todo unido. No es lo que tú escojas nada más, es todo. Es como los requisitos del obispo. Si alguien desea obispado, buena cosa apetece, pero necesita ser
irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, no es, voy a ser marido de una sola mujer, pero no voy a ser irreprensible. Pero no voy a ser tampoco decoroso, pero sí voy a ser hospedador. Pero soy pendenciero. No, tiene que haber una unión de todo. Son requisitos totales. Es como si tú llegas y dices, oiga, quiero el puesto de cirujano. ¿Y sabe operar? No, pero me gusta. Y pues he operado puercos, sí, pero va a operar humanos, pero pues a lo mejor es lo mismo. No, tienes que tener un título de cirujano de todo y especialidad. Y acá nuestra especialidad es todo. Todo nosotros necesitamos, porque después dice entre los requisitos, no un neófito. Así que mis hermanos, los requisitos de las bienaventuranzas era lo mismo. Jesucristo nuestro Señor les dijo, bienaventurados los que humildes, los pobres de espíritu. Y después les dice, bienaventurados los que lloran. Y ahorita con la que estamos es bienaventurados los mansos o humildes, que es lo mismo. Todo es un todo, uno solo, una unión, como el cordón de 3 dobleces, todo junto. Nuestro Señor Jesucristo lo tenía que aclarar y nosotros lo tenemos que aclarar también para que lo entiendas. Porque si tú no eres pobre en espíritu, tú no vas a llorar por tus pecados y menos vas a llegar a la mansedumbre. No vas a llegar nunca, nunca. Por más que te esfuerces, te vas a desesperar y te vas a cansar. Ninguno de nosotros, si no reconocemos nuestra necesidad, no vamos a ver cuán pobres de espíritu somos. Si recuerdas, ¿verdad? Que teníamos que llegar a una pobreza extrema, a darte cuenta que no podías pagar la deuda, a darte cuenta que estabas destinado al infierno por causa de tus pecados y de tu maldad, que era imposible, estabas completamente con los bolsillos vacíos, nada tenías para poder pagar, eras pobre, tremendamente pobre de espíritu. Tampoco podemos entender lo de la mansedumbre si no reconocemos nuestra maldad, nuestros pecados y lloramos por ello. Yo no sé cuánto tiempo lloraste al reconocer tus pecados. ¿Cuántas veces lloras de recordar los pecados de los que te sacó el Señor? Cuando lloras por los pecados del pueblo, ver cómo el pueblo se está desviando, ver cómo el pueblo se está yendo tras los Baales, prefiriendo sus deseos personales en lugar de desear al amado. Así que cuando nosotros vemos nuestra pobreza espiritual y nuestro gran pecado, entonces es cuando nuestra soberbia y rebeldía se convierte en mansedumbre. Mansedumbre. Y esta fue la introducción, mis hermanos. Vamos a iniciar con la enseñanza, donde dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y quiero aclarar que una cosa es manso y otra cosa es débil. No dice bienaventurados los débiles, ¿sí? Sino dice los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mucha gente confunde la mansedumbre con la debilidad o con el dejarse manipular, pero esa no es la mansedumbre, mis hermanos. Muchos creen eso y se van al extremo de volverse rebeldes, altaneros, ásperos, desacatadores, intolerantes, intransigentes, orgullosos, desobedientes, fieros, iracundos, irascibles y salvajes. Eso es lo contrario a mansos. Y muchos se rebelan ante Dios.
Dicen, yo manso, ¿y por qué? Y se convierten en eso, en rebeldes, intransigentes, intolerantes, orgullosos, desobedientes y salvajes. ¿Y por qué volví a repetir la palabra salvaje? Porque espero que con esta característica, la palabra salvaje, palabra salvaje es antónimo, ¿sí?, de debilidad, no de mansedumbre, ¿sí? Perdón, de mansedumbre, no de debilidad, perdón, me equivoqué yo. Salvaje es el antónimo de mansedumbre, no de debilidad, ¿ok? Y quiero que entendamos eso. Una cosa es ser manso y otra cosa es ser débil. Éramos salvajes, ahora somos mansos. La palabra salvaje, yo quiero que la lleves a imaginar a un caballo. ¿Sí? Un caballo mientras vive en la selva, mientras vive en los montes, en los cerros, en las praderas, y sin dueño, es un caballo salvaje. ¿Estamos de acuerdo? Indomable, anda como quiere, brinca, corre, salta, lo que quiera hace. Pero en cuanto alguien lo atrapa y se lo lleva a una caballeriza y lo empieza a enseñar, se vuelve un caballo manso, pero no débil. ¿Sí? Entonces, la mansedumbre no es debilidad. El ser salvaje es antónimo de mansedumbre, es contrario a mansedumbre. El caballo era salvaje y ahora ya es manso. Nosotros sin Cristo éramos salvajes, ahora con Cristo somos mansos, pero no débiles. ¿Sí quedó claro? Bueno, espero que sí, ¿verdad? Así que la palabra salvaje es la que nos enseña que nosotros como hijos de Dios no somos débiles. No somos débiles. Mucha gente se ha confundido y mucha gente nos quiere pisotear, y cuando nosotros nos defendemos nos dicen, pues no que eres cristiano. Sí, soy cristiano, pero no, bueno, por allá en el mundo dicen manso, pero no menso. ¿Sí? O sea, soy manso, pero no débil. Y mucha gente quiere abusar de nuestra mansedumbre creyendo que somos personas débiles. No, mis hermanos. Porque si no, entonces, ¿cómo defenderíamos ardientemente la palabra? Si vamos a ser débiles. No confundan. Y no te dejes confundir. Porque hay muchas veces que te dicen, pues no que eres cristiano. Y yo, sí es cierto, perdón. Y pones una cara de debilidad donde todo mundo te sobaja. No, tengamos cuidado con eso. La mansedumbre no es signo de debilidad. Al contrario, la mansedumbre es signo de fortaleza y dominio propio. Si tú tienes fortaleza y dominio propio, eres manso. Pero si no, entonces sí eres débil. Es más débil aquel que brinca luego a la menor provocación y luego ya quiere quitarse, sacar el machete y todo. Espérame. Eso es signo de debilidad. ¿Sí? No de mansedumbre. Algo que definitivamente no tenían ni los fariseos ni los seguidores de Jesús. Solo que hubo una gran diferencia entre ellos, entre los fariseos y los seguidores de Jesús. Los fariseos, aunque eran estudiosos de la palabra, al confrontarlos Jesús, se volvieron ¿qué? Aún más rebeldes. Se volvieron tan rebeldes que lograron, según ellos, su propósito de crucificar a Jesucristo, de matarlo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta
el que no es manso y humilde de corazón se vuelve rebelde, intransigente, violento. Ah, sí, pues ahora ya no quiero nada con Cristo. Pues ahora yo no quiero nada con tu Dios, y empiezan a atacarte. ¿Sí? Porque son débiles. Mucha gente diría, ay, es que es muy violento, es débil. No tiene dominio propio. Espero y estemos entendiendo, mis hermanos. Pero vamos a ver el otro lado. Vemos a un Pedro y a un Juan. ¿Cómo era Pedro? ¿Cómo era Juan? Dice la palabra de Dios que eran iletrados y vulgares, toscos. Eso lo van a ver en el libro de Hechos. Dice que veían cómo Pedro y Juan predicaban el evangelio con denuedo y se maravillaban porque decían, esas personas sin letras y del vulgo, o sea, gente vulgar, gente ignorante, gente sin letras, gente que no conocía nada, como nos dicen a nosotros, que somos gente iletrada, que los sacerdotes sí se estudian y nosotros no, si supieran que estudiamos más que ellos, pero bueno. Entonces Pedro y Juan eran personas del vulgo, eran pescadores, eran gente corriente, si lo queremos decir de esta manera, mas sin embargo ellos fueron transformados en mansos y humildes. Vemos a un Juan, el mismo Juan, y a su hermano Jacobo, que fueron llamados hijos del trueno. ¿Por qué les llamaban hijos del trueno? Porque eran aguerridos, eran del vulgo, eran de los que no se dejaban y todo. Mas sin embargo, cuando el Señor los llamó, se volvieron mansos. Así que si tú fuiste un día de esos pleiteros que te agarrabas con quien sea y que del vulgo y ven y aviéntate y que muy ancha y no sé qué tanto, el Señor te va a convertir en manso y humilde. ¿Sí? El Señor te convierte en manso y humilde de corazón. Pero para eso necesitas que ser pobre en espíritu. Si tú eres pobre en espíritu, reconoces que has sido pecador, que todo lo que hacías era en tu carne, en tu odio, en tu rencor, y que no querías aparentar debilidad, pero muy dentro de ti eras el más débil de todos. Por eso de esa manera reaccionabas. ¿Sí? Pero dice el Señor, bienaventurados los mansos. Y te das cuenta que nada que ver con la debilidad, la mansedumbre. Ellos eran llamados hijos del trueno, mas sin embargo después fue el amado de Dios, Juan, el amado de Cristo. Y también vemos a un Saulo de Tarso, un Saulo de Tarso que respiraba amenazas de muerte, un hombre aguerrido. Eso lo vemos en Hechos 9:1, que dice Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Él creía que era valiente, él creía que era poderoso, él respiraba amenazas y muerte, él quería destruir, mas sin embargo después fue transformado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Él perdió su fortaleza? No, él no perdió su fortaleza, él no se volvió un hombre débil, ni Pedro, ni Juan, porque si hubiera sucedido eso con ellos tres, más aparte los demás, ellos no hubieran defendido ardientemente la palabra, ellos no hubieran estado dispuestos a dar su vida por el Evangelio y por Cristo. ¿Sí? Entonces no tiene nada que ver con debilidad. El débil huye, el débil no quiere seguir en el camino, el débil retrocede, el débil se defiende con sus propios argumentos. El manso defiende la palabra, sigue a la palabra, obedece a la palabra con mansedumbre y con amor, pero sin debilidad. Es por eso que les decía yo que es como el caballo que es domado. Él sigue con su misma fuerza. Pedro seguía con su misma fuerza. Juan seguía con su misma fuerza. Saulo de Tarso seguía con su misma fuerza.
Pedro, ¿qué fue lo que sucedió después? El Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Si ustedes creen que Pedro, si Jesucristo hubiera visto que Pedro era débil, ¿creen que lo hubiera dejado a cargo de ovejas? No, nuestro Señor Jesucristo sabía que no era débil, pero sabía que era manso y humilde. Ahorita vamos a ver qué significa manso y humilde, mis hermanos. Pero, ¿se dan cuenta? O sea, Jesucristo sabía que Él no había perdido su fuerza, su fortaleza, su disponibilidad para defender a las ovejas. ¿Por qué te tiene aquí Dios? ¿Por débil? No, porque has sido manso y humilde de corazón. Ahorita vas a saber qué es manso y humilde. Pablo terminó siendo pobre en espíritu. Él lloraba por los pecados de él y del mundo y de sus hermanos. Él le dolía todo esto, mas sin embargo él nunca fue débil. Nunca fue débil. Siempre decía, estar gozosos, estar firmes. Si él hubiera sido débil, cuando le dijeron que iba a ser golpeado, que se callara, que iba delante del César, él hubiera guardado silencio. Mas sin embargo nunca fue débil. Él siguió adelante, firme, sí, pero fue manso y humilde de corazón, como Cristo se lo enseñó. Porque recuerden que él tuvo un encuentro con Cristo y él fue enseñado directamente con Cristo, al grado que dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mis hermanos, tenemos que aprender a ser mansos y humildes de corazón, como Jesucristo nuestro Señor lo fue. Creo, mis hermanos, que ha sido suficiente con esto. Podríamos irnos a buscar más y más personajes de las Escrituras, de la Biblia, acerca de lo contrario de mansedumbre y debilidad, pero creo que esto es más que suficiente. Ahora vamos a ver dos varones llamados en las mismas Escrituras mansos. Y vamos a ver la diferencia, que no tenían nada de mansos, ¿sí? De acuerdo a nuestra perspectiva, entre comillas. Porque muchos de nosotros creíamos que manso era signo de debilidad. Pero ahora que estamos entendiendo, ahora comprendemos por qué Dios les dijo que eran mansos estos dos varones de la Biblia. Números 12:3. Números 12:3. Dice así la palabra de Dios. Y aquel varón, Moisés, ¿era qué? Muy manso. Era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Se dan cuenta nada más lo que dijo Dios? Era muy manso y era más manso que todos los hombres que había en la tierra. Y si tú te pones a recordar lo que hizo Moisés, vas a decir, manso, mató a un egipcio, peleó contra pastores para defender a las mujeres. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Rompió las tablas de los mandamientos. Se enojó y ¡pam! Bien manso, ¿verdad? Golpeó la roca. ¿Quieren agua? La golpeó. Y les dijo, ándenle, ahí está el agua. Y una vez se confrontó con Dios y le dijo, ¿acaso yo los engendré? ¿Acaso yo los tengo que andar cuidando? Muchas veces van a decir, no, ese no tenía nada de manso. No, entonces no, ¿cuál mansedumbre? Muchas veces también dicen, ay no, el pastor se enojó. Pues hay veces que se enoja el pastor también. Bueno, ok. Así que de manso no tenía nada, ¿verdad? Sí tenía mucho de manso, pero no tenía nada de débil. Nada de débil. Moisés, por lo que vemos a simple vista en estos pasajes, no tenía nada de mansedumbre. Podríamos decir,
porque la hemos confundido con debilidad. Mas sin embargo Dios le dijo que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Así que a nuestro juicio, entre comillas, no tienen nada de manso, según nosotros, ¿sí? Y el otro personaje que vamos a ver en la Biblia, nombrado como manso, lo encontramos en Zacarías 9:9. En cuanto lo leas, Zacarías 9:9, te vas a dar cuenta de quién estamos hablando. Zacarías 9:9 dice de esta manera. Recuerden que manso y humilde es la misma palabra, de acuerdo a la traducción, tanto hebrea como griega. Dice así Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Y qué encontramos la palabra? Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿De quién está hablando? De Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Recuerdan que Él mismo se autonombró, que dijo que era manso y humilde de corazón. ¿Sí se acuerdan, verdad? Y Mateo en 21 dice, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. Mateo puso manso y en Zacarías dice humilde, pero si nosotros vamos a la traducción hebrea o griega, manso y humilde es lo mismo, así que no se confundieron, es lo mismo, manso y humilde de corazón. Zacarías dijo manso, Zacarías dijo humilde, Mateo dijo manso, y Jesucristo nuestro Señor, para que no hubiera confusión, les dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que si nosotros somos mansos y humildes de corazón, vamos a recibir la tierra por heredad y vamos a hallar descanso para nuestras almas. Jesús fue manso y humilde de corazón, pero no dejó de ser fuerte. Él volteó las mesas en el templo. Eso no es nada de debilidad o mansedumbre, de acuerdo a nuestra perspectiva. Pero nos damos cuenta que manso no es débil. Entonces él volteó las mesas en el templo y dice que el celo de su casa lo consumió. ¿Sí? El celo de su casa. Y si nosotros vamos viendo a nuestro Señor Jesucristo, de verdad no tenía nada de debilidad. Tenía mucho de mansedumbre, al grado de decirle a su Padre, hágase tu voluntad. Espero ya estás entendiendo lo que es mansedumbre. Al grado de decir, hágase Señor tu voluntad. Si él hubiera sido débil, no hubiera llegado a la cruz. Si él hubiera sido débil, no hubiera llegado a la tierra a convertirse en hombre sabiendo lo que le iba a pasar. Él era fuerte, mas sin embargo era manso y humilde de corazón. Aquí, como podemos ver a estos dos personajes de la Biblia, podemos ver también a varios más que fueron mansos y humildes. Entre ellos, aunque no está nombrado, vemos a un Noé que fue manso y humilde, mas sin embargo estuvo 120 años predicando el evangelio. ¿Ustedes saben cuántas burlas recibió cuando estaba construyendo el arca? Imagínense nada más cuánta gente vituperó el nombre de Jehová por él estar obedeciendo. Y nosotros tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Bien, mis hermanos, así que entendiendo todo esto, no podemos dividir las bienaventuranzas. No podemos decir esto sí, esto no. Tenemos que ver unido todo para poder decir bienaventurados somos los pobres en espíritu, los que lloramos porque seremos consolados y los mansos porque recibiremos la tierra por heredad.
Ya vimos dos características, estamos viendo ahorita la de mansos y humildes, y para que nosotros deseemos la tercera bienaventuranza, necesitamos saber qué es. Vamos a ver, del griego mansedumbre, praus, así como se escucha, P-R-A-U-S, praus, con acento en la U, significa apacible, pacífico, humilde, dócil, suave, sometido, blando, bondadoso, paciente, sumiso y maleable. No sé si ustedes se han dado cuenta, mis hermanos, en las escrituras que vamos a ser probados como el oro. Nuestra fe va a ser probada como el oro. ¿Por qué dice el Señor que va a ser probada como el oro? ¿Por qué no dijo como el hierro? ¿O por qué no dijo como el acero? ¿O por qué no dijo como la plata? ¿Por qué dijo como el oro? Porque el oro es el metal más maleable que existe en la tierra. ¿Sí saben qué significa maleable? Maleable es que se puede mover sin quebrarse. Tú agarras una barra de hierro y la mueves y se quiebra. Les cuesta trabajo. Pero tú pones en fuego el metal, el oro, y entre más puro es más maleable. O moldeable, para que lo entiendan, pero no maleable, que lo puedes mover como tú quieres. Lo puedes torcer, por eso es que hacen anillos, aretes, pulseras, esclavas, todo con el oro. Entre más puro el oro, es más fácil de manejar. Y nuestra fe va a ser probada como el oro para ver si verdaderamente es fuerte pero maleable. Nosotros debemos de ser fuertes pero maleables. ¿Sí estamos entendiendo, mis hermanos? O sea, tú no vas a perder tu fortaleza, pero Dios te va a poder mover a su manera. Bienaventurados los mansos y humildes, bienaventurados los maleables. Otra parte maleable también, aparte del metal, es la arcilla junto con el agua. Esto espero y lo entiendan, hermanos, espiritualmente, porque está hermoso. La arcilla con el agua se transforma en barro. Dios, nosotros somos arcilla, tierra, polvo eres. Pero el agua de vida, la palabra de Dios, es la que nos hace maleables, moldeables. A través de la palabra de Dios, nosotros nos vamos volviendo mansos y humildes, nos vamos volviendo maleables. Cada vez que tú conoces la palabra de Dios, te vas dejando moldear si eres hijo de Dios. Porque si no eres hijo de Dios, te vuelves rebelde, iracundo, irascible, desobediente, etcétera y etcétera. Pero si tú eres hijo de Dios, la palabra de Dios, agua con arcilla, te va haciendo maleable, moldeable, haciéndolo a imagen y semejanza de Cristo. El alfarero nos está moldeando, nos está convirtiendo cada vez más en mansos y humildes de corazón. Sí, somos imperfectos. Sí, no vamos a llegar a la total perfección, pero cada día somos más maleables. Antes gritabas y te decían, oye, ¿por qué gritas? ¿Por qué soy así? ¿Y qué? Ahora te gritas y te dicen, oye, ¿por qué gritas? Perdóname, me ofusqué. ¿Sí?
O llega alguien y antes te decía, ¿me perdonas? No, que te voy a perdonar si me hiciste esto. Ahora llegan y te dicen, ¿me perdonan? Sí, no hay problema, todo está bien. Estamos siendo, ¿qué? Maleables, moldeables. No va a haber perfección, hermanos. No somos perfectos. Va a haber tiempos en que a lo mejor brincamos, pero la misma palabra, junto con la arcilla, nos hace maleables, moldeables. ¿Sí estás entendiendo de verdad? ¿De verdad estás entendiendo lo que Dios te está diciendo el día de hoy? Que eso significa mansedumbre, vuelvo otra vez a repetírtelo. Significa apacible, pacífico, humilde, dócil, suave, sometido, blando, bondadoso, paciente, sumiso y maleable. Dile al Señor, moldéame a tu imagen y semejanza. Pruébame como el oro. Méteme más agua y más agua para que yo siga siendo moldeable, Señor, maleable, y que tú me hagas a tu imagen. Quiero llegar a la estatura del varón perfecto. Mis hermanos, si tú le echas poca agua a esa arcilla, ¿se hace qué? Quebradiza. Entre menos agua le pongas, se va a hacer más quebradiza, más débil. Ahí sí es débil, ¿sí? No es manso, sino débil, quebradiza, la vas a desechar. Espero que estés entendiendo. Entre más agua, entre más palabra, entre más te llenes de la palabra, más maleable te vuelves. No guardes la Biblia. No deseches la Biblia, no desprecies la Biblia, ama la palabra, porque es agua de vida, torrentes de agua viva. Y esa es la que te hace cada día más que maleable, moldeable, más manso, más humilde. ¿Por qué muchos se van al mundo? Porque muchos han olvidado la palabra. Muchos han olvidado amar la ley de Dios. Pero cuando nosotros amamos la palabra, amamos la ley, entra agua y nos volvemos más maleables, más mansos y humildes, maleable y sumiso. O sea, otra de las palabras es sumiso. Entonces, después de ver lo que éramos sin Cristo, rebeldes, iracundos, altaneros, salvajes y demás, ahora vemos cómo, después de reconocer nuestra pobreza espiritual y llorar por nuestros pecados en contra de Dios, terminamos siendo maleables y sumisos. O sea, mansos y humildes de corazón. ¿Para qué? Para obedecer a la palabra y dejarnos guiar por ella. Y de esta manera poder llegar a ser sal en esta tierra, luz en la oscuridad y llevando vida para los que están muertos. Bienaventurados los mansos. Entonces ya entendimos, mis hermanos, si nosotros somos bienaventurados porque somos mansos, es porque estamos obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo a Dios, llevando el agua de vida a la gente, y por eso dice que heredarán la tierra. Yo quiero acá hacer una pequeña división en lo de heredarán la tierra, mis hermanos. Hay una doctrina, si no mal recuerdo son dos, creo, los adventistas y los testigos de Jehová, que dicen que solo 144,000 se van a ir al cielo y que los demás vamos a heredar la tierra. Y se toman también este versículo, porque dice que los mansos y humildes heredarán la tierra. Y dice que los pobres en espíritu heredarán el reino de Dios. Y dicen, el reino de Dios está aquí. La tierra está aquí, es heredad. Y podríamos decir, si no tenemos el conocimiento, que están correctos. Pero no, espérense. Sí, Dios desde el principio prometió la tierra por heredad.
Nosotros vamos a vivir 120 años aquí en esta tierra, si no es que 80, 70 o algo. Tenemos un propósito en esta tierra. Mostrar a Cristo. Mostrar que somos mansos y humildes de corazón. Vamos a ser herederos de esta tierra. Mis hermanos, yo quiero aclarar esto. ¿Cuántos de ustedes desean comer bien, vivir bien, tener sus necesidades? Todos. Pero hay un desborde para la gente que no es mansa y humilde de corazón. Los que somos hijos de Dios nos conformamos con el comer y el vestir. Y Dios nos puede dar riquezas. Él le dio riquezas a Salomón, Él le dio riquezas a David y a muchos más les dio riquezas. Pero ¿qué hicieron con sus riquezas? ¿Sí? Por eso es que Dios, antes de que nos dé una riqueza, dice, la raíz de todos los males es amor al dinero. Mas, sin embargo, si nosotros leemos las Escrituras, dice que Él no ha visto a ningún justo desamparado, ni tampoco a su simiente que mendigue pan. Ahora voy a acomodar todo. Nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido mansos y humildes de corazón, heredamos la tierra que Dios nos quiere dar. Tierra que fluye leche y miel. Y tú vas a decir, pero es que yo he sido manso y humilde y Dios no me da trabajo y yo estoy bien endeudado y no tengo casa propia y no eres manso y humilde. Porque cuando tú eres manso y humilde no le reclamas a Dios, no le exiges a Dios, le das gracias a Dios. Hoy tengo un peso, gracias Señor. Hoy no tengo dinero, voy a ayunar y ponerlo en tu nombre, Señor. Pero empezamos a pelear con Dios. Señor, yo te he servido y no me has dado. Señor, yo esto. Eso no es mansedumbre, mis hermanos. Estamos entendiendo, ¿verdad? Dios le va a dar por heredar la tierra a los mansos y humildes, a los que no están dependiendo de lo terrenal, pero Dios nos da porque Él no desampara a los justos. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por eso cuando ves a un pseudo cristiano pidiendo limosna allá en la calle, diciendo, pobrecito de mí, no eres hijo de Dios. El hijo de Dios aprende a vivir en la abundancia y en la pobreza, lo dijo Pablo. Se contenta con lo que tiene, con lo que Dios le da. No está tratando de acumular riquezas. Dios solito te las va a dar. A Él le interesa tu alma, tu espíritu. Pero estás tan afanado en el trabajo, estás tan afanado en las cosas del mundo, que te olvidas de ser manso y humilde de corazón. Déjate moldear por la palabra. La misma palabra nos lo muestra. Dios no está en contra de los ricos, mas sin embargo dijo, difícilmente los ricos heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque inmediatamente se van sobre avaricias, porque inmediatamente quieren más. No, Señor, lo que tú me des. Oye, tenemos culto a tal hora. No, porque tengo que trabajar. No eres manso y humilde. Porque el manso y humilde es maleable. El manso y humilde dijimos que es ¿qué? Sumiso. El manso y humilde dice, Señor, tengo trabajo, pero primero son tus cosas, tu trabajo. Deja las redes, deja el trabajo y sígueme. ¿Cuántos han estado dispuestos a dejar todo por seguir a Cristo? No, la mezcla, no, el terreno, no esto, no la carpintería, no aquello, no la cocina, no. Siempre ponen un pretexto para no seguir al Señor. ¿Y tú quieres riquezas? Sí, vas a tener riquezas, pero vas a estar alejadísimo de Dios. Alejado de Dios. Bienaventurados los mansos y humildes de corazón.
porque ellos heredarán la tierra. Dios te quiere dar, sí. Y no estoy hablando de la prosperidad, mis hermanos. No me lo confundan. Porque Dios te va a dar conforme a tu corazón. Porque si te da de más, te olvidas de Dios. ¿Sí? Dios te puede dar esta tierra por heredad. Tú vas a vivir en paz en esta tierra. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo les voy a dar paz, pero no como en esta tierra. ¿Y cuándo les dijo que les iba a dar paz? ¿En el cielo? No, aquí en la tierra. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra. O sea, tenemos un tiempo de vivir en esta tierra. ¿Por qué no vivimos en paz? ¿Por qué no vivimos como una heredad? ¿Por qué no vivimos agradecidos con Dios? Porque estamos afanados en las cosas del mundo. Cuando nosotros dejamos todo en manos de Dios y nos dedicamos a las cosas de Dios, Dios nos da la tierra por heredad. Se los digo lo estoy viviendo. No te preocupes. Si hoy no tienes para pagar la renta, el Señor se va a encargar de eso. Pero no lo condiciones. Bueno, Señor, voy a trabajar en tu obra, pero tú pagas la renta, Bueno, Señor, voy a trabajar en tu obra, pero tú le compras zapatos a mis hijos. No. Cuando somos pobres en espíritu, lloramos por nuestros pecados y somos mansos, humildes, sumisos, dóciles, maleables, el Señor se encarga de todo lo de nosotros. Créelo de verdad. Te han engañado allá afuera. El que no trabaja va a perder todo. Pero dijo el Señor, primero trabajen en el reino de Dios y su justicia, y lo demás que vendrá por añadidura. Mejor dile al Señor, dame más de tu agua. Pon más agua en esta arcilla y moldéame, Señor. Moldéame, Padre, porque yo necesito ser pobre, humilde, manso. Necesito de ti, Señor. Y te leo las tres bienaventuranzas juntas, ya casi para terminar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran y tiemblan, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos y humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si tú te diste cuenta, agregué una palabra, tiemblan. Para esto quiero que vayamos a Isaías 66, 2. Y con esto casi terminamos. Isaías 66, 2. Esto lo dice Jehová de los ejércitos. Nuestro varón de guerra, nuestro guerrero, nuestro alfarero, nuestro herrero, dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde y manso de espíritu y que tiembla y llora a mi palabra. Escuchan nada más lo que dice el Señor. Miraré al pobre y humilde. Miraré al manso. Miraré al que tiembla y llora a mi palabra. ¿Cuántas veces leemos la palabra de Dios y la desechamos? Él dice, tienes que temblar y llorar al leer mi palabra. Tienes que ser manso, humilde, maleable. Tienes que ser pobre en espíritu. Todo unido, mis hermanos, y nos llamarán bienaventurados. Bienaventurado el pobre, el que llora, el manso y humilde de corazón.
Dile a tu Padre que está en el cielo, moldéame, Señor, porque tú me conoces. Tú conoces mi corazón. Tú conoces cuánta agua necesito para seguir siendo moldeable, maleable. Tú sabes, Señor, cuánto fuego necesito para poder ser firme en esa fe que muchas veces se tambalea. Ponte sobre tus pies, mis hermanos.